Evangelio según San Mateo. Parte 1. Nacimiento e infancia de Jesucristo. Genealogía de Jesús, capítulo 1. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esron. Esron engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Yese. Yese engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manases. Manases engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Agín. Agín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Adoración de los magos, capítulo 2. Nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y, postrándose, lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Huida a Egipto y muerte de los inocentes. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Rama, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret.
Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazoreo. Parte 2. Promulgación del reino de los cielos. 1. Sección narrativa. Predicación de Juan el Bautista, capítulo 3. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos para que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues fruto digno de conversión, y no crean que basta con decir en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarles las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo y va a limpiar su cosecha. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Una vez bautizado, Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Tentaciones en el desierto, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto. Entonces el diablo lo deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Vuelta a Galilea. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Llamamiento de los 4 primeros discípulos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaba en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. 2. Discurso evangélico. Las bienaventuranzas, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no pueden ocultarse. Una ciudad situada en la cima de un monte, tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así la luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. La justicia nueva, superior a la antigua. Porque les digo que, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Sí, pues cuando presentes tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ya delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sí, pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada, comete adulterio. Han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resintan al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjate también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a su hermano, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. La limosna en secreto, capítulo 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
La oración en secreto. Y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La verdadera oración, el Padre Nuestro. Y al orar, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. El ayuno en secreto. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allá en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El verdadero tesoro. No amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre y corroen, y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que perforen y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo, lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Abandono en la providencia. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, y por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. No juzgar. Capítulo 7. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la astilla del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No profanar las cosas santas. No den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, los despedacen. Eficacia de la oración. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado le dé una culebra? Sí, pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. La regla de oro. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Los dos caminos. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán.
Los verdaderos discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. No, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Admiración de la gente. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Parte 3. Predicación del reino de los cielos. 1. Sección narrativa. 10 milagros. Curación de un leproso. Capítulo 8. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y ya al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Curación del criado de un centurión. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado está echado en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Curación de la suegra de Pedro. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Numerosas curaciones. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Exigencias de la vocación apostólica. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La tempestad calmada. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Los endemoniados gadarenos. Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furioso que nadie era capaz de pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia un gran rebaño de cerdos comiendo, y le suplicaban los demonios, si nos echas, mándanos al rebaño de cerdos. Él les dijo, vayan. Saliendo ellos se fueron a los cerdos, y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y al llegar a la ciudad, lo contaron todo y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que se retirara de su territorio. Curación de un paralítico. Capítulo 9. Subiendo la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué? ¿Están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Vocación de Mateo. Cuando se iba de allá, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió.
comida con pecadores. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia. Quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Discusión sobre el ayuno. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en vasijas viejas, pues de otro modo las vasijas revientan, el vino se derrama y las vasijas se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en vasijas nuevas, y así ambos se conservan. Curación de una hemorroisa y resurrección de la hija de un jefe. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su mano me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y la gente alborotando, decía: retírense. La muchacha no ha muerto, está dormida, y se burlaban de él. Mas, echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. Jesús cura a 2 ciegos. Cuando Jesús se iba de allá, le siguieron 2 ciegos gritando: ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: ¿creen que puedo hacer eso? Le dicen: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se hagan ustedes según su fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella región. Curación de un endemoniado mudo. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Compasión hacia la muchedumbre. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaba cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 2. Discurso apostólico. Misión de los 12, capítulo 10. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no tomen camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en él digno, y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, llegue a ella su paz, mas si no es digna, su paz se vuelva a ustedes. Y si no se les reciben ni se escuchan sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad, aquellas sacúdanse el polvo de sus pies. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Predicción de persecuciones. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no será ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esa los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, cuanto más a sus empleados. Hablar francamente y sin temor. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, digan ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Jesús, señal de contradicción. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, al nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Renunciarse para seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Conclusión del discurso apostólico. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Parte 4. El misterio del reino de los cielos. 1. Sección narrativa, capítulo 11. Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver si no un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Jesús juzga a su generación, pero ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo, les hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Ay de las ciudades impenitentes. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar. Hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. El Evangelio revelado a los sencillos, el Padre y el Hijo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús, Maestro bondadoso, vengan a mí todos los que están
fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Las espigas arrancadas en sábado, capítulo 12. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Curación del hombre de la mano paralizada. Se fue de allí y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo. Él les dijo: ¿Quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Jesús es el siervo de Yahvé. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Jesús y Belzebul. Entonces le fue prestado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía, y toda la gente asombrada decía: ¿No serás el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Las palabras descubren el corazón. Supongan un árbol bueno, y su fruto será bueno. Supongan un árbol malo, y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. El signo de Jonás. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él le respondió: Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará, otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. El verdadero parentesco de Jesús.
Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se los decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 2. Discurso parabólico. Introducción, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla, y les habló muchas cosas en parábolas. Parábola del sembrador. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Y acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oíd, oirán, pero no entenderán, mirar, mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con sus corazones entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Explicación de la parábola del sembrador. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce, uno 100, otro 70, otro 30. Parábola de la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les dice, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo, y dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Parábola de la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Solo en parábolas habla a la gente. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se las quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.
Parábolas del tesoro y de la perla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo, un hombre vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Parábola de la red. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase, y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucede. Verá, al fin del mundo saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Conclusión. ¿Han entendido todo esto? Le dicen, sí, y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Parte 5. La iglesia, primicia del reino de los cielos. 1. Sección narrativa. Visita a Nazaret. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Herodes y Jesús, capítulo 14. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados, ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Muerte del Bautista. Es que Herodes había detenido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aun que quería matarlo, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Ella, impulsada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se la dieran, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Al oír Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabilitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Curaciones en el país de Genezaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron salvados. Discusión sobre las tradiciones farisaicas, capítulo 15. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados?
pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió, ¿y ustedes? ¿Por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas. Bien, profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Luego llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlo, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos la parábola. Él dijo, ¿también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Curación de la hija de una cananea. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor. Repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Numerosas curaciones junto al lago. Pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó, de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Le dicen los discípulos, ¿cómo conseguiremos en un desierto pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les dice Jesús, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas, y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al territorio de Magadán. Los fariseos y saduceos piden un signo del cielo. Capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara un signo del cielo. Mas él le respondió, al atardecer dicen, va a hacer buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. ¿Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos? Generación malvada y adúltera. Un signo piden y no se le dará, otro signo que el signo de Jonás, y dejándolo se fue. La levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, es que no hemos traído panes. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando entre ustedes de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni se acuerdan de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogieron? Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántos canastos recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Profesión de fe y primado de Pedro. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que antes en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Primer anuncio de la pasión.
Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagarán a cada uno según su conducta. Yo les aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. La Transfiguración, capítulo 17. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. La venida de Elías. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. El endemoniado epiléptico. Cuando llegaron a donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo, Señor, ten piedad de mí, hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo, por su poca fe, porque yo les aseguro, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Segundo anuncio de la pasión. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará, y se entristecieron mucho. El tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas, y le dijeron, ¿no paga su maestro las didracmas? Dice él, sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, agárralo, ábrele la boca y encontrarás un estater. Tómalo y dáselo por mí y por ti. 2. Discurso eclesiástico. ¿Quién es el mayor? Capítulo 18. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El escándalo. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en el profundo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene! Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que, con las 2 manos o los 2 pies, ser arrojados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los 2 ojos ser arrojado a la ajena del fuego. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. La oveja perdida. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, les digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños.
Corrección fraterna. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo. A solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Oración en común. Les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perdón de las ofensas. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Parábola del siervo sin entrañas. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándolo, le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Parte 6. Próxima venida del reino de los cielos. 1. Sección narrativa. Preguntas sobre el divorcio. Capítulo 19. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea. Al otro lado del Jordán, le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dicen, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. La continencia voluntaria. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse, pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, no aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Jesús y los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orara, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos se fue de allí. El joven rico. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Peligro de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible.
Recompensa prometida al desprendimiento. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, yo les aseguro que ustedes, que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Parábola de los obreros de la viña, capítulo 20. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia media mañana y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Todavía salió a eso del atardecer y al encontrar a otros que estaban allí les dice, ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen, es que nadie nos ha contratado. Les dice, vayan también ustedes a la viña al atardecer. Dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo, estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les paga como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Tercer anuncio de la Pascua. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino, miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Petición de la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se arrodilló como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Le dice ella, manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús, ¿no saben los que piden? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen, sí podemos. Les dice, mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Los jefes deben servir. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo, ¿saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Los 2 ciegos de Jericó. Cuando salía de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué quieren que les haga? Le dicen, Señor, que si abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entrada mesiánica en Jerusalén, capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, en el monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una burra, y un burrito hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y el burrito, luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían, y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Expulsión de los vendedores del templo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó, mas los sumos sacerdotes y los escribas al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo,
Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús, ¿no han leído nunca? De la boca de los niños y de los que aún maman, te preparaste alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. La higuera estéril y seca, fe y oración. Al amanecer, cuando volvió a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no entró en ella más que hojas. Entonces le dice que nunca jamás brote fruto de ti, y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo de la higuera, sino que si aún dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así lo hará. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Llegado al templo mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió, también yo les voy a preguntar una cosa, si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí, si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús, no sabemos, y él les replicó a sí mismo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los dos hijos, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Les dice Jesús, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque vino Juan a ustedes por camino de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a estos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos, y el que caiga sobre esa piedra se destrozará, y a aquel sobre quien caiga le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Parábola del banquete nupcial, capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió su siervo a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo, digan a los invitados, miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los mataron. Se enojó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El tributo debido al César. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de
sorprenderlo en alguna palabra, y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción, le dicen: del César. Entonces les dice: Pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados, y dejándolo, se fueron. La resurrección de los muertos. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: están en un error por no entender la escritura ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. El mandamiento principal. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Cristo, hijo y señor de David. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen: de David. Les dice: pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Sí, pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos, capítulo 23. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. 7 maldiciones contra los escribas y fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo lo hacen hijo de condenación, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario, eso no es nada más, si jura por el oro del santuario queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada más, si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera aparecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.
Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, ¿no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas? Con lo cual atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Crímenes y castigos próximos. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del fuego? Por eso, he aquí que yo envío a ustedes profetas sabios y escribas. A unos los matarán y los crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Apóstrofe a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. 2. Discurso escatológico. Introducción, capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo, pero él les respondió, ¿ven todo esto? Yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El comienzo de los dolores. Jesús les respondió, miren, que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces les entregarán a la tortura y les matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gran tribulación de Jerusalén. Cuando vean, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que comprenda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviaran, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno les dicen, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren, que se lo he predicho. La venida del Hijo del Hombre será manifiesta, así que si les dicen, está en el desierto, no salgan, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Resonancia cósmica de la venida. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerán en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Parábola de la higuera. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estar alerta para no ser sorprendidos. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno
es tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velen pues, porque no saben qué día vendrá su señor. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le perforaran su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Parábola del mayordomo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo les aseguro que le pondrá al frente de todos sus bienes, pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio tardará, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: y está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: denos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Parábola de los talentos. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose, el que había recibido 5 talentos presentó otros 5, diciéndolo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver, yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle por tanto el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ya el siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, bendito de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuando te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuando
dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Parte 7. Pasión y resurrección. Conspiración contra Jesús, capítulo 26. Y sucedió que, cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sepan que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta, no, para que no haya alboroto en el pueblo. Unción en Betania. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo en vista de mi sepultura, lo ha hecho. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Traición de Judas. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Preparativos para la cena pascual. El primer día de los acimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad, a un tal, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Anuncio de la traición de Judas. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo, acaso, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Institución de la Eucaristía. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid, hasta el día aquel en que lo beba con ustedes, nuevo en el reino de mi Padre. Predicción de las negaciones de Pedro. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito: Él iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le contesta Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Agonía de Jesús. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: ¿con que no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por 3.ª vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca.
Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, a lo que has venido. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que podría al punto a mi disposición más 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un salteador han salido a prenderme con espada y palos? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 2 que dijeron: Este dijo: Yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contesta: Tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo: Es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo: Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Negaciones de Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo, y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús llevado ante Pilato, capítulo 27. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón, ese campo se llamó Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: Tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Respondieron: A Barrabás.
Les dice Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, se ha crucificado, pero ¿qué mal ha hecho? Preguntó Pilato, mas ellos seguían gritando con más fuerza, se ha crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, ustedes verán. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Coronación de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. La crucifixión. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Golgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos, y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús en cruz ultrajado. Los que pasaban por ahí le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario, y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde, y alrededor de media tarde clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabtani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, tembló la tierra y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Custodia del sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré, manda pues, que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato le dijo, tenéis una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sepulcro vacío. Mensaje del ángel, capítulo 28. Pasando el sábado, al alborear, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan, vean el lugar donde estaba, y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Ya lo he dicho.
Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aparición a las santas mujeres. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve, y ellas, acercándose, se agarraron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Aparición en Galilea y misión universal. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.